Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave el de que David, abre y ninguno cierra. La carta a la iglesia de Filadelfia describe el carácter de una iglesia fiel, las promesas de Cristo y la esperanza escatológica que alimenta la resistencia y perseverancia cristianas. Filadelfia, la actual Al-Sheir, era una ciudad ubicada a orillas del río Cogamus, a unos 169 kilómetros al este de Esmirna y a 40 kilómetros al sureste de Sardis. Alrededor del año 190 a.C., Átalo II Filadelfo, rey de Pérgamo, construyó la ciudad de Filadelfia en honor a su hermano mayor, Eumenes II Sóter, como un tributo a la profunda devoción y lealtad que compartían. Filadelfia era conocida por su ubicación estratégica como puerta de entrada a las regiones orientales, al estar situada junto a una de las carreteras que conducían al interior de la región. La ciudad era una importante parada en una ruta comercial de gran importancia llamada Carretera de Correos Imperial, que era una ruta de correo del primer siglo. Filadelfia se convirtió rápidamente en un importante y rico centro comercial, pues a medida que las ciudades costeras declinaban, ella crecía en poder y mantuvo su importancia incluso hasta finales de la época bizantina. La ciudad antigua estaba situada sobre una placa tectónica que temblaba constantemente. A principios del siglo I, Estrabón, el famoso historiador y geógrafo griego oriundo de aquella región, se refirió específicamente a las paredes de las casas de Filadelfia que se agrietaron debido a los terremotos, a lo cual atribuye el motivo de sus pocos habitantes. Todavía hoy son visibles algunas ruinas, entre ellas cornisas de edificios, un trozo de muralla y los cimientos de iglesias que datan de siglos pasados. La iglesia de Filadelfia probablemente fue el fruto de la extensión del ministerio de Pablo en Éfeso. El mensaje a Filadelfia se distingue por su tono alentador y lleno de promesas, sin reprensiones por algún pecado o falla específica. Más bien es alabada por su fidelidad y perseverancia frente a las pruebas. La estructura y contenido del mensaje destacan la fidelidad de la iglesia de Filadelfia a Cristo y la fidelidad de Cristo hacia ellos. Jesús comienza su mensaje a la iglesia de Filadelfia identificándose de una manera que subraya su autoridad y santidad. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Cada uno de estos títulos enfatiza su carácter divino, soberanía y autoridad, sugiriendo que tiene un control absoluto sobre los eventos y destinos. Las descripciones el santo y el verdadero reflejan la santidad y autenticidad de Cristo. Se refieren tanto a su perfección moral como a su confiabilidad. Cristo comparte la naturaleza santa, sin pecado y pura de su Padre, y lo que Él promete es seguro. Esta introducción está llena de alusiones al Antiguo Testamento, particularmente a Isaías 22:22, donde la llave de David representa autoridad y control sobre el reino. Los judíos tenían por seguro que el Mesías sería un descendiente del rey David. Por tanto, al asegurar que él tiene la llave de David, Jesucristo está reafirmando su identidad como el Mesías prometido a Israel. Esto lo declara abiertamente al final del libro de Apocalipsis, cuando dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana.
Jesucristo tiene la autoridad soberana para controlar la entrada al reino del Mesías, lo que aquí indica la autoridad exclusiva de Cristo sobre el acceso al reino de Dios y sus promesas. En Apocalipsis 1:18 se presenta a Jesucristo sosteniendo las llaves de la muerte y el infierno. Aquí declara tener las llaves de la salvación y la bendición, lo cual resalta que solo Él controla el destino eterno de las personas, de la iglesia y de los eventos de la historia. El elogio a la iglesia de Filadelfia es notable por su énfasis en su fe inquebrantable a pesar de su fuerza limitada. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Esta alusión a su poca fuerza puede referirse a su pequeño tamaño, pocos recursos o quizás su posición social. Sin embargo, su fidelidad en guardar la palabra de Cristo y no negar su nombre es un testimonio de su resistencia espiritual. Para facilitar el éxito de esta congregación más allá de sus fuerzas, Jesucristo le ha abierto una puerta que nadie podrá cerrar. En el Nuevo Testamento, el concepto de una puerta abierta a menudo simboliza una oportunidad para la evangelización y la misión. La iglesia de Filadelfia es un ejemplo de la manera en que la fuerza divina se manifiesta en la debilidad humana. La iglesia fiel puede tener la seguridad de que a pesar de su fuerza limitada, se le ha dado una oportunidad divinamente designada para difundir el Evangelio y cumplir su misión. Los creyentes en Filadelfia enfrentaron la oposición de miembros de la sinagoga de Satanás, probablemente judíos que rechazaban y perseguían a los cristianos. Jesús promete que serán obligados a reconocer que Cristo ama a su iglesia y que sus seguidores son verdaderos hijos de Dios. Así lo dice: mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se convierte en un instrumento de Satanás, tanto como lo era la idolatría pagana y el culto al emperador. Aunque eran judíos físicamente, no eran verdaderos judíos, sino paganos espirituales. Se aliaron con otros paganos para dar muerte a los cristianos en su intento por erradicar la fe cristiana. La expresión "vendrán y se postrarán a tus pies" no implica adoración a los creyentes, sino que señala una humillación o reconocimiento de su error. Aquellos que habían perseguido a los cristianos reconocerán públicamente la veracidad del mensaje de Cristo y la elección de sus seguidores. Pablo recordaba con tristeza el pernicioso fanatismo religioso que lo convirtió en perseguidor de Jesucristo. Fui miembro de los fariseos, decía, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Sin embargo, Pablo explicaba que si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Será vida para los que estaban muertos. La iglesia de Filadelfia en Apocalipsis representa el ideal de una iglesia fiel y perseverante. Esa fidelidad recibe el elogio de Cristo, las promesas de protección, la oportunidad de servicio y la seguridad de la eternidad. El apóstol Pablo aconsejaba: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera.
Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Jesús dejó una clara promesa de protección y bendición para los fieles. No se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Y si Jesucristo lo dice, nadie lo contradice. Dios te bendiga.